vamos a continuar entonces, como dijimos en la audiencia, con la producción de la prueba confesional. La confesión es una declaración emitida por cualquiera de las partes acerca de la verdad de los hechos, controvertidos y conducentes, como dice acá esta parte de este dibujo. Controvertidos, o sea, aquellos hechos donde hay discusión entre las partes o aquellos en los cuales, respecto de los cuales las partes no se han puesto de acuerdo. Y conducentes, esto es, relevantes para la solución del litigio, la solución del caso. Que justamente acá está la normativa referida, artículo 359 y 360, inciso tercero del Código Procesal. Bien, tales hechos controvertidos y conducentes deben estar referidos a hechos pasados. Esto es así porque si hablamos de hechos presentes nos estamos remitiendo al caso, por ejemplo, de la prueba pericial o bien a una prueba documental, es decir, a un documento que se realice durante el transcurso del proceso. A su vez, tales hechos deben referirse a una actuación personal del absolvente, como dice el artículo 411, esto es, hechos realizados por quien declara o que han, es decir, que han pasado por él mismo o de los cuales él tiene conocimiento personal. Y, a su vez, finalmente, como último requisito que tiene que ver con el concepto y objeto de este medio de prueba, tal declaración, mejor dicho, los hechos que son objeto de esa declaración, deben ser desfavorables a quien declara, denominado absolvente, y favorables al ponente, es decir, a quien pone el pliego de posiciones. La prueba confesional es una categoría de testimonio que está en función de los hechos representados, según nos explicaba Carneluti, como dije también al comenzar esta exposición. Calamandrei la consideraba reina de las pruebas, pero en verdad que esto ha caído bastante en desuso porque se ha convertido en un tecnicismo cada vez más estricto. En definitiva, Davis Echandía, aquel jurista colombiano, nos destaca que lo rescatable y central de la prueba confesional es que constituya un acto de voluntad consciente por parte de aquel que presta la declaración. Bien, ¿cuáles son los requisitos subjetivos en lo que hace a la admisibilidad de este medio de prueba? Esto es, debe reunir aquel que presta declaración la calidad de parte, esto es, la calidad procesal suficiente para realizar actos procesales válidos. A su vez, en función de esto, podemos delimitar o establecer limitaciones acerca de los sujetos desde el punto de vista subjetivo, ya que los menores de 21 años no pueden prestar declaración, salvo mediante padre o tutor. Los menores adultos pueden hacerlo con autorización judicial o bien también con, digamos, venia judicial, es decir, o del padre o tutor. Y tampoco pueden hacerlo los dementes y tampoco aquellos que sordomudos que no se saben dar a entender por escrito, como tampoco los penados del artículo 12 del Código Penal, es decir, con condenas mayores a 3 años. La absolución de posiciones, que así se denomina en definitiva, si bien la confesión es un medio de prueba, absolución de posiciones es la declaración en sí misma, y así se denomina cuando tal declaración está realizada en el contexto de un proceso bajo juramento o promesa de decir verdad, frente a un interrogatorio cumplido o formulado por escrito y en el contexto de la normativa procesal. Esta absolución de posiciones o confesional debe ser, dentro de las características fundamentales, realizada en forma, como dije, judicial, verbal, y también debe ser provocada. Es decir, provocada en el proceso a través del instrumento
necesario, que es el pliego de posiciones. Finalmente, como una cuestión introductoria, vamos a señalar los requisitos de lugar, tiempo y forma relativos a este medio probatorio que están enunciados en el 409 del Código Procesal. Así, en cuanto a la forma de citación, esta debe realizarse por cédula. Dicha cédula debe diligenciarse al menos con 3 días de anticipación, 3 días hábiles de anticipación, excluyendo, por supuesto, el día de la notificación y el día de la realización del acto. Puede reducirse tal plazo a un día, en cuyo caso esa disposición o resolución judicial debe estar transcripta en la cédula de notificación, con la advertencia o el apercibimiento a aquel que se notifica, que en definitiva es, como dijimos, el absolvente, que en caso de no concurrir podrá ser tenido por confeso, es decir, como rebelde. Se le produciría en su caso lo que se denomina la ficta confesio. A su vez, quien concurra a la audiencia solo tiene el deber o la carga de esperar tan solo 30 minutos una vez que fue designada la audiencia para el día y hora en que fue designada. De lo contrario, podrá dejar constancia en el libro de asistencia y luego retirarse, sin haber incumplido con esto ninguna carga procesal. En lo que hace al lugar en que debe realizarse esta prueba, por supuesto, es la sede del juzgado, siempre que el absolvente, es decir, quien debe prestar declaración, se domicilie en el radio de 300 kilómetros desde la sede del juzgado. Más allá de esa distancia, deberá prestar declaración ante el juez que corresponde en turno por competencia territorial. También debe aclararse que, como se trata este medio probatorio es de carácter personal, no puede sustituirse su declaración, la declaración del interesado, no puede ser sustituida por ningún apoderado, salvo, en los términos del artículo 405, cuando se trata de hechos por los cuales debe confesar aquel que realizó una gestión en lugar de la parte, o cuando se trata de un representante legal, en cuyo caso puede asignar o designar a su vez a un tercero que lo haga en su lugar, siempre que ese tercero designado cuente con facultades suficientes para obligar a la entidad representada. Por eso muchas veces en este tipo de audiencias no se realiza o no se cumple este acto cuando se presenta, por ejemplo, un abogado con un simple poder, pero que no alcanza porque no tiene suficientes facultades para obligar. Sí representar, pero no para obligar al absolvente. Y, como digo, es de carácter personal y esto determina a su vez una pequeña situación en lo que hace al lugar de notificación, porque aquel que actúa por derecho propio debe ser notificado en el domicilio constituido. ¿Por qué? Porque ha constituido precisamente, ha fijado un domicilio en el proceso donde deben realizarse notificaciones. En cambio, cuando se trata de una notificación, de aquel que actúa por apoderado, este acto, es decir, la prueba, mejor dicho, confesional, debe producirse ante su domicilio, ante el juez competente de su domicilio. Esto es el domicilio real. Entonces, quien actúa por apoderado, salvo que en una oportunidad procesal haya constituido domicilio en el proceso, en otras palabras, si aquel que actúa por apoderado lo viene haciendo, realizando desde que comenzó el proceso, su declaración debe prestarla ante el juez de su domicilio real. Si en cambio actúa por derecho propio, es decir, ha constituido domicilio en el proceso, debe prestarla ante el juez donde tramita la causa. Bueno, realizadas estas aclaraciones, finalmente voy a señalar lo que hace la forma de presentación del pliego. El pliego de posiciones debe presentarse hasta media hora antes de comenzar la audiencia. Esta formalidad, esta estrictez, tiene que ver con